Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde nos acompaña Alejandro Moreno para hablar de filosofía. Lo primero que vamos a hacer es dar paso a Alejandro. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte por aquí porque teníamos esta entrevista pendiente desde un poquito antes de la pandemia y bueno, por fin hemos conseguido encontrar un huequecito. Hemos tardado unos años, pero lo hemos conseguido muy bien. Pues Alejandro, antes de adentrarnos en el fantástico mundo de la filosofía, ¿podrías explicarnos un poquito qué te incitó a estudiar esta carrera y dónde te ha llevado? Pues me tengo que remontar al año 2000, que es cuando yo empecé la universidad y yo empecé haciendo empresariales, que era algo útil, que te garantizaba un trabajo y a la vez que empiezo esa carrera empiezo a interesarme de una manera así muy autodidacta, muy lúdica, empiezo a interesarme por lecturas que si Sartre, Nietzsche, autores de ese tipo, existenciales, que poco a poco me van enredando cada vez más en otras lecturas. Y pues pasados 2, 3 años decido estudiar la carrera porque lo que yo sentía en esa época era mucha incomprensión del mundo en el que vivimos y también de mí, quién soy y de qué va todo esto. Y entonces sentía tanta ignorancia que yo necesitaba esa carrera y me inscribí después de acabar la otra. Ya contenté a mi familia, les di esa garantía de que no me iba a morir de hambre nunca. Y entonces pude estudiar la carrera sin esa presión y sin ni siquiera pensar en salidas profesionales, solo por la necesidad de saber. Una necesidad muy fuerte de saber que pues, me llevó a eso, a empaparme de libros, de teorías, de todo tipo. Y bueno, pues hasta hoy aquí sigo. 25 años después. No está mal, ¿eh? No me he Nosotros muerto somos, de hambre. nosotros somos de esa generación que tuvimos la suerte de estudiar en el instituto cuando hacíamos bachillerato y en algunos casos filosofía. Yo también me considero una afortunada por haber podido estudiar eso y como tú dices, es una cosa que te incita a profundizar en el conocimiento de dónde venimos, por qué, y cuando te engancha algún autor o empiezas a leer uno, luego el otro, hay algo dentro de ti que te mete en ese modo búsqueda y te dice, yo quiero saber más. Sí, sí, es adictivo y aparte con los años no, descubres que no solo es que no tenga final, sino que cada vez hay más, que podrías investigar, hay más curiosidad, más ganas de leer y bueno, pues hay que saber gestionar eso. Yo tuve una época en la que me enfadé con la filosofía y doné a la biblioteca regional como 100 libros y entonces me quedé casi sin libros y tuve que poco a poco reconciliarme porque pues igual me pasó un poco como al Quijote, que estaba casi enloqueciendo de tanto leer y me faltaba vida práctica. Y bueno, ya con los años uno va buscando un equilibrio de, bueno, pues hacer una vida, pues como cualquier persona, y luego ir dedicando tus ratos, ¿no? De estudio, de investigación, de escritura. Yo creo que con los años se va buscando un equilibrio más o menos saludable y bueno, pues para mí eso ha sido un aprendizaje porque pasé de una fase de empacho a otra en la que prácticamente no quería leer nada, ¿no? Todo me parecía un engaño, una mentira. Y bueno, me sirvió también pues para renovar los temas de interés. Me deshice de muchos libros de la carrera, libros muy académicos, muy técnicos, muy teóricos, y fui buscando otro tipo de libros que pues me tocaban más, ¿no? Libros que tienen que ver más con la espiritualidad, el autoconocimiento, los griegos antiguos, bueno, una serie de corrientes que ya me servían de primera mano. Y bueno, pues ahí sigo. Ahora que has hablado de corriente antigua y de los griegos, estamos inmersos en un momento de la historia donde hay mucho tema de espiritualidad, la New Age. Mi sensación es que todo lo que estamos viviendo ahora ya lo han dicho grandes filósofos en la antigüedad, ¿no? ¿Por qué no retomar desde esa sabiduría y, como tú has dicho, llevándolo a la práctica diaria de cada uno?
en vez de todas estas modas, porque yo últimamente veo muchas modas, veo mucha desinformación y muchas cosas que digo, Dios, al final es como tú dices, una persona que no entiende se satura, se colapsa y dice, no quiero saber más. Y a lo mejor es que te están metiendo por un lado algo que ya algún filósofo de los antiguos ya estaban diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, yo creo, a mí me pasó, por la propia ignorancia de ese mundo antiguo, esas raíces que tiene nuestra cultura, que son grecolatinas, aparte de cristianas, romanas, no conocemos bien esas tradiciones. En la propia carrera no se estudia porque nunca se llega, cuando uno estudia filosofía antigua, estudia Platón y Aristóteles y ya está, ¿no? Y no llegas a esos autores menores que, bueno, como apenas dejaron libros escritos, pues se ve como eso, ¿no? Autores menores. Y bueno, lo que ha pasado ahora es que ha habido un boom de esos autores menores porque hablan de cosas muy útiles. Curiosamente, bueno, tú y yo estudiamos el BUP y el COU, que ya no existen, ahora es el bachillerato. Lo que se enseña a nivel académico no suele tener mucha utilidad para la vida. Y lo que ha pasado es que hay una carencia muy grande de guía, de filosofía que nos sirva para vivir. Y la gente, como necesita, obviamente, es una necesidad esencial del ser humano, el saber cómo vivir, pues va buscando. Y si el mercado le ofrece New Age, pues va a leer New Age. Entonces, lo que ha pasado en estos 10, 15, 20 últimos años es que ha habido un resurgir de ese tipo de filosofía más vital, más práctica, que está en nuestra propia cultura. Y son, bueno, esa es la filosofía perenne, el tipo de enseñanzas que no son para una época solo, sino que trascienden las épocas. Son enseñanzas que está hablando, por ejemplo, ellos hablan de gobernar las pasiones. Nosotros diríamos hoy inteligencia emocional. Bueno, gobernar las pasiones es algo muy antiguo, muy humano. ¿Quién no ha tenido que lidiar con sus pasiones, ¿no? La ira, el miedo. Bueno, pues eso es muy antiguo y uno puede ir a este tipo de autores que te van a decir, mira las creencias, mira qué creencias hay detrás de las pasiones. No solo aprender a respirar conscientemente, que es lo que hoy se enseña, sino qué creencias nos mueven a desencadenar luego, pues eso, pasiones que nos desbordan, que nos sacan de nuestro centro, que nos desequilibran, que nos meten en bucles. Bueno, pues ahora se está redescubriendo, por suerte, la verdad es que todo un boom, y yo creo que se está dignificando mucho pues nuestras propias raíces. Yo creo que es muy bueno conocer que no es nuevo. Toda esta información del conócete a ti mismo no es nueva, es muy antigua. Y lo que pasa es que a lo mejor hay que actualizar el lenguaje. A lo mejor ya no se entiende con la claridad de hace 2000 años. Hay que explicar un poco en qué consisten ese tipo de enseñanzas, clarificar ciertos términos y ver que son enseñanzas muy útiles pues, para la vida actual, para el ser humano actual, porque hoy no se habla de pasiones, pero se puede hablar de depresiones, se puede hablar de ansiedad, se puede hablar de estrés. Bueno, pues esas son las pasiones que hoy en día nos gobiernan y no sabemos qué hacer y la gente pues, va corriendo al médico a medicarse, ¿no? A anular, a no sentir esas pasiones. Bueno, pues la filosofía era una terapia del alma antiguamente. ¿Y quién sabe eso? Pues los que han leído los clásicos, pero es algo que está resurgiendo. El redescubrir los clásicos porque no se dedicaban a hablar de los astros, las constelaciones, que bueno, está muy bien. Hablaban también de enseñanzas que son básicas para gobernar nuestra vida y bueno, pues es una época bonita también lo que está pasando, porque no ha venido de la academia, ha venido de los influencers, ha venido de pues escritores de distinta familia que han puesto esto de nuevo bueno, en el escaparate de la filosofía. Y bueno, ahí ha habido
un redescubrimiento muy afortunado en el que yo me siento parte y bueno, pues lo siento también mi oficio, ¿no? El volver a actualizar esta enseñanza, a divulgarla, a ver que tiene un potencial muy práctico y que detrás es verdad que hay teorías metafísicas profundas, pero que tienen una utilidad muy, muy experiencial, muy, muy del día a día. Y eso lo hace muy útiles. Si miráramos y pusiéramos la vista atrás, yo esto lo digo muchas veces, ¿no? No habría tantos conflictos si aprendiéramos de todas estas culturas, de cómo trabajaban, de cómo discutían, ¿no? La palabra discurso, lo que se discutir lo que significa, no sé, que ahora hoy en día hay mucha gente que trata de imponer su verdad y no hay más, ¿no? Lo bonito de poder compartir, de cada uno aportar su granito de arena y de ahí sacar una hipótesis o lo que tenga que ser, ¿no? Pero hoy en día, por desgracia, hay mucha parte de la población que le hablas de algo y te trata de imponer, en vez de escuchar y ver y analizar y llegar a un nexo en común. No, yo sé la verdad absoluta y ya está, ¿no? Claro. Entonces, podríamos aprender un poquito de esa cultura antigua y de toda esa filosofía que hay, como tú bien dices, un legado maravilloso y aprender a llegar a convivir de una manera más armónica entre los seres humanos. Me viene la palabra diálogo, diálogos, es una palabra griega. Fíjate que en la televisión no vemos diálogos, lo que vemos son, ¿cómo llamar eso? Polémicas, morbo, tertulia en el mejor de los casos, en el que cada ego quiere destacar sobre otros egos diciendo la barbaridad que llame más la atención, descalificando al contrario, buscando el lado más morboso del tema del que estén hablando. Y en las redes sociales igual. Eh, los reclamos que hay en YouTube, en los vídeos de YouTube, son morbosos. Buscan excitar las pasiones y, bueno, pues ponernos un discurso. Pero realmente un diálogo en el que dos o más personas se escuchen y busquen entre ellos una verdad que no es de nadie, eso es muy raro verlo. Antes, por ejemplo, había programas en televisión española muy buenos donde había mesas redondas de 3, 4, 5 invitados, que hoy en día es casi un escándalo escuchar eso por la lentitud, porque hay una escucha, porque hay un nivel. Y bueno, pues eso de alguna manera estaba en los clásicos, ¿no? Fíjate, los diálogos de Platón, así se conocen, eh, son esos, son investigaciones sobre temas muy diversos, puede ser la belleza, la amistad, que no tenían por qué concluir en nada. A veces le decía Sócrates a su interlocutor, bueno, pues no hemos descubierto qué es la belleza, pero por lo menos ya sabemos lo que no es. Ya hemos hecho algo, ¿no? Y a veces eso ya es una investigación, ¿no? El qué no es, pues, la belleza o la justicia o ciertos temas, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber, la palabra diálogos es muy bonita. Día es a través y logos es palabra, razón, inteligencia. Es como una especie de verdad o de inteligencia que trasciende los egos individuales. Entonces, un diálogo es como un viaje a través de esa inteligencia. Vamos entre dos o más personas a navegar buscando la verdad. Y esa verdad que encontremos no es ni tuya ni mía, sino que es algo a donde hemos llegado, es el logos, y eso es lo que ha de imperar en una conversación, el logos. No la necesidad de convencer, la necesidad de imponer tu ego sobre el otro, porque al final, ¿para qué quiere ganar, no? ¿Para qué esa necesidad de imponer tu criterio? Pues hay mucho narcisismo ahí y es uno de los grandes, bueno, Retos. retos de la actualidad el superar el narcisismo. Claro, uno se pone delante de la cámara y puede decir lo que quiera, se mira a sí mismo y no le importa el otro. Entonces, ese diálogo, pues se ha perdido, esa cultura del diálogo se ha perdido. Yo reivindico que en las escuelas habría que potenciar
ese espíritu de diálogo, de buscar la verdad en grupos, de buscar la verdad en el aula, no que el profesor la dé ya prefabricada a los alumnos, sino que realmente sea algo, pues, un resultado, ¿no?, del colectivo. Y ahí hay un aprendizaje realmente significativo para los alumnos. No cuando te dan ya las definiciones hechas, sino cuando hay una búsqueda colectiva de la verdad. Y bueno, ahora pues eso no hay tiempo, cada vez los programas lo que predomina son formatos cada vez más rápidos, cada vez menos tiempo para hablar, y entonces no da tiempo a escuchar, no da tiempo a dejarse estar en el diálogo para ir navegando juntos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Es un misterio, hay una incertidumbre ahí, pero es muy bonito, ¿no? ¿A dónde nos lleva esta investigación? Bueno, pues para eso se necesita una dosis de escucha y de ir más allá de tu propio ego, que de eso vamos muy sobrados en estos tiempos y bueno, pues hace mucho daño. Y si aprendiéramos desde ahí, desde esa escucha y desde esa colaboración, yo estoy segura de que no había tanto fracaso escolar, de que los niños irían con ganas al colegio porque se sienten parte del proceso, no se sienten como que tienes que aprenderte esto es blanco y no existe el negro, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, muchas veces se plantea, mamá, si esto no es así, ¿por qué tengo que estudiarme esto? Una vez un profesor le dijo, para aprobar el examen. Y yo digo, cuando un niño se cuestiona las cosas, como que lo miran así un poco extraño, ¿no? Claro, es que cuando uno ha sido escuchado en la escuela, yo no recuerdo un profesor que me dijera, bueno, Alejandro, ¿tú qué piensas sobre este tema? A ver, háblanos libremente. Y luego Pepito y luego Fulanito. El ser visto y ser escuchado, ¿no? Qué básico es. A veces ni los padres lo hacemos con los hijos, ¿no? El escuchar quién es tu hijo, porque decimos que es nuestro, pero realmente los hijos traen una esencia que no es de nadie, ¿no? Y ha de ser respetada, acompañada, para que aflore esa esencia. Y eso requiere escucha, requiere dar espacio a que el niño pueda mostrar sus inquietudes reales. Y el aula, pues, no suele propiciar eso. Al contrario, ¿no? Suele propiciar el niño, mira la que te viene encima, tema 1, tema 2, tema 3, nos vemos el jueves, hay un examen. Y ellos, claro, se abruman, empiezan a desarrollar miedos, miedo a la autoridad, miedo al suspenso. Pero ¿para qué, no? ¿Para qué ese ritual de ejercicio de autoridad por la autoridad? ¿Realmente aprenden ahí los niños? Esto es un Esto, tema muy importante que estaría bueno debatirlo, porque la educación es una cosa que está visto ya, que está obsoleto, que llevan estudiando los niños lo mismo que cuando mi padre estudiaba, lo mismo que mi hermano, o sea, generación tras generación, todo ha ido evolucionando y la educación sigue siendo lo mismo y la misma y de la misma manera. y el Y debate, bueno, sí, yo doy gracias a que hoy en día hay alternativas que abogan por un sistema educativo más integrativo, más participativo, más valorando a cada niño, porque no le puedes pedir a un pez que huele ni a un pájaro que se meta a bucear, ¿no? Entonces cada niño es único y gracias a Dios están surgiendo movimientos en ese sentido que yo como madre a los niños que vienen ahora más pequeños digo, wow, qué suerte tienen algunos niños con esto. sí, sí. Yo tengo a mi hija en una escuela así y pienso eso, que me da mucha alegría ver que no va a repetir la misma infancia que su padre, que va a ser mejor, porque cómo salen los niños de la escuela. Eso es algo que los padres han de observar. Salen contentos, salen jugando, salen con ganas de quedarse o con ganas de no volver. Y una buena escuela es aquella que los niños salen diciendo, papá, déjame un rato más, que estoy muy a gusto aquí. Eso sería realmente una escuela buena, no la que ofrece inglés, actividades extraescolares, ¿no? Todo esto que ahora vende, el bilingüismo, competencias digitales, todo eso no sirve realmente si el niño no va con placer a aprender. Si es que aprender es un placer, pero lo hemos vivido como un castigo, ¿no?
vamos a ese centro penitenciario que es la escuela a padecer, aprender conocimientos que nadie entiende para qué sirven y que probablemente nunca vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, a veces se crean debates falaces, ¿no? Por ejemplo, el de la escuela pública y la escuela privada. ¿Qué es mejor? Pues a veces ninguna, ¿no? Porque si el niño va a ir allí a soportar el aburrimiento de estar 5, 6, 7 horas sentado, pues tanto da que sea una escuela pública que una privada. Lo que importa es si el aprendizaje es significativo, si el niño realmente pues desarrolla pues la curiosidad, el gusto por aprender, eso sería una buena escuela y eso sería educar realmente, ¿no? De nuevo la etimología, educere, sacar fuera, ¿no? Educar es ayudar a que el alumno saque fuera lo que lleva dentro. Pero claro, para llegar a esa comprensión hay que ver al ser humano como una semilla que ya trae una codificación, que no es una caja vacía que hay que embutir de contenidos para hacerlos todos iguales, sino que traemos codificaciones específicas cada uno y que la escuela, bien entendida, ha de ayudar a que afloren, a que germinen como una planta, ¿no? Tú le das la semilla y la escuela, pues bueno, pone agua, el abono para que esa plantita vaya creciendo. Y ese debate todavía no está en los medios de comunicación porque no interesa. Interesa, pues, la obediencia, entrenar en obediencia, sea en una pública o en una privada, pero la base es esa, ¿no? Entrenar en obediencia. Y el resultado lo vemos, ¿no? Salen los chavales con 18 años demonizando la escuela. No dan gracias por haber estado ahí. Es raro ver eso, cada vez menos, cada vez más padres, profesores, o sea, toda la comunidad escolar está estresada. Entonces ahí hay un debate muy profundo que está pendiente, que va más allá de escuela pública privada, bilingüe, no bilingüe, pantallas, en qué momento meter las pantallas. Esos son debates secundarios. Para mí los principales son por qué los niños salen demonizando la escuela. Cómo hacer de la escuela un lugar al que los niños vayan con gusto, los profesores vayan con gusto y los padres vayan con gusto. Y luego le sumamos que cada cambio de gobierno cambian las leyes educativas, cambian los proyectos, cambian las cosas. No hay una conciliación de decir, este es el plan educativo, vamos a hacerlo a largo plazo. No, lo hacen todo a corto plazo de lo que dure la legislación, que yo es una cosa que no entiendo. Para las personas que nos ven de fuera de España funciona así. Y hay tantos cambios en el sistema educativo que hasta los propios profesores se pierden a veces. Hablas con ellos y dices, es que yo ya esto no lo entiendo. O ahora que yo he retomado bachillerato, que me quedan 2 asignaturas, hablando con el jefe de estudio, me dice, aprueba una y aprueba. Digo, ¿cómo que apruebo una y apruebo? Sí, sí, hoy en día si suspendes te dan el título. Digo, te lo regalan. O si suspendes 2 o 3 asignaturas te pasan de curso en la ESO. Yo digo, no lo entiendo. O sea, están premiando a un niño que no pega ni golpe con un niño que está trabajando y estudiando y haciendo sus tareas. Es una incongruencia ahí que al final en clase, yo luego mi hija que va a la ESO me dice, mamá, es que hay niños que no quieren estudiar, que están dando el follón, que están esto. Digo, ese es el problema que lleva todo esto que estamos hablando y es una pena. Sí, una desmotivación, ¿no? Desmotivación. Yo creo que cuanto más crecen, más aumenta la desmotivación y ya cuando entran en el instituto, allí es donde empiezan realmente los problemas de, bueno, pues me dejo los estudios, ¿no? ¿Cómo se llama? El abandono. Creo que España es el país de mayor abandono escolar Asentimos. de Europa. Primero o el Sí. segundo. Pues hay que preguntarse por qué. ¿Por qué se habla tanto de la educación pública, gratuita, de calidad, y a la vez hay tanto abandono escolar? Bueno, pues yo creo que no interesa. De hecho, hay quien dice que, esto creo que se llamaba John Gatto,
un profesor de Estados Unidos a quien le dieron el premio al mejor profesor del año, ¿no? Esta revista New York Times, todo esto. Y él se dejó la escuela, dejó de dar clase y empezó a investigar el sistema educativo, y una de sus conclusiones era que el sistema educativo no ha fracasado, sino que cumple el motivo para el cual fue creado por la industria, por los Rockefeller, por Ford, por toda esta industria de automóvil, para crear sujetos obedientes a los parámetros del Estado. Entonces, en ese sentido, el sistema educativo es de mucho éxito porque lo que prepara es gente obediente, gente que luego va a buscar un trabajo, no a crearlo. Tú sales formado con un título para cuando te pidan el currículum, pues tú muestres que pues tienes unas credenciales, ¿no? Que has aprendido y que vas a ser, digamos, una pieza de un engranaje. Pero eso es una pregunta, ¿no? Que podríamos hacerle al sistema educativo. ¿Por qué no forma gente emprendedora? ¿Por qué eso no está en el currículum? Formar gente emprendedora, ¿por qué eso no es prioritario? Da igual que sea escuela privada, escuela pública. ¿Dónde está una asignatura que se llame cómo emprender? Cómo sacar adelante ideas tuyas, cómo convertirlas en un medio de vida. Es extraño, ¿no? Que no te enseñen eso. ¿Por qué no? O que no te enseñen cómo llevar tus finanzas, cuando todos llegamos a cierta edad y es importante que conozcas cómo manejar las finanzas, ¿no? Claro. Temas importantes que te valen en tu día a día y en tu realidad, ¿no? Otras cosas que tú dices, como tú has dicho antes, ¿esto para qué lo he estudiado? Porque no lo voy a volver a ver ni a leer en la vida. Yo no digo que no sean importantes, pero bueno, si hay una escala de importantes, hay otras cosas más importantes, ¿no? Hacer la renta, entender la renta, llevar tus finanzas, emprender, conocer las emociones. Hay tantas cosas que digo, bueno, ¿por qué no priorizamos primero otras que son más importantes? Ahí hay un debate también. ¿Cuáles son los conocimientos y destrezas más importantes? ¿Todo es matemática y lengua? Todo es eso, esa es la base realmente. Y bueno, pues ahí, pues yo he aprendido también que los padres han de ser activos en qué tipo de colegio quieren para sus hijos. Y bueno, estábamos hablando antes, ¿no? Pues se trata de buscar un tipo de enseñanza, de planteamiento que vaya dando espacio a todo esto, ¿no? A que vea a tu hijo como es, que dé espacio a que se exprese y desarrolle sus cualidades, a que se relacione y se creen vínculos fuertes y saludables, a que, bueno, pues aprendan a trabajar en grupo, a pensar de manera crítica. Todo eso, pues, podemos preguntar, ¿no? A quien nos estén oyendo, ¿a quién se lo han enseñado en la escuela? ¿Quién le enseñó a pensar, a cuestionar? ¿Qué profesor te preguntó, pues, cuáles son tus intereses? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué piensas? Pues, a casi nadie nos han preguntado nada de eso. Yo tengo la suerte de haber ido a un colegio dentro de lo que es lo público, así un poco, por lo menos donde yo vivo, un poco diferente y que trabajaba a través de proyectos, hacíamos en un huerto ecológico, no sé, es un colegio para mí, como es pequeñito, es familiar y lo veo diferente a lo que hay, que no es como otro tipo de escuelas donde trabajan Montessori y otras cosas, ¿no? Pero veo diferencia entre este colegio y otro. Más que nada porque hay una línea solo, es muy personal, todos éramos como una familia y sigue siendo así. Claro, porque escuelitas pequeñas es posible. Eso, son excepciones que hay, escuelas rurales, pero vete a las ciudades con 2.000 alumnos metidos en un centro, ahí, ¿qué se puede hacer, no? Es que por muy buenas intenciones que tenga un profesor, con 30 alumnos metidos en un aula, ¿qué puedes hacer? Pues sobrevivir, no puedes hacer muchas cosas. Sacar el currículum. Sacar el currículum adelante y ya está. Sí. Alejandro, antes has dicho una cosa que me ha parecido súper bonita, de la palabra diálogos,
Que Sí. yo cuando le puse el nombre al programa estuve ahí dándole vueltas, vueltas, vueltas y al final me vino así, diálogos conscientes. Entonces me ha gustado mucho esa reflexión que ha hecho y me parece que al final es lo que trato yo de exponer aquí, ese diálogo, el ir hablando y dar pie a abrir otro tipo de conocimiento a través del diálogo. Claro, es que esa palabra logos es muy polisémica. Hay quien lo traduce como razón, otros como palabra, otros como lenguaje, otros como inteligencia. El logos, ¿no? El logos yo le entiendo como la verdad, ¿no? Como la expresión de la verdad. Como algo, la verdad en el sentido de un faro que ilumina y que permite al barco navegar. Y sin ese faro, el barco no sabe a dónde ir porque se desorienta, puede encallar en la roca. Entonces, esa luz es el logos, no son contenidos, sino que es lo que propicia que haya contenidos. Y algo que es estructuralmente necesario para el buen vivir, fíjate, no es la libertad como se dice hoy, es la verdad, es la búsqueda de la verdad. Todos buscamos verdad. Un niño va a buscar verdades. Si intuye que los padres lo están mintiendo, va a buscar entre sus compañeros, va a buscar en los libros, ahora va a ser en internet, pues de qué le están mintiendo sus padres, quiere saber cosas, ¿no? Y para mí, diálogos, una traducción sería una indagación de la verdad. Necesitamos la verdad como necesitamos comer a diario o beber agua. Otra cosa es que esas verdades tengan grados, hay unas verdades mayores que otras, hay verdad y hay falsedad, pero cuando alguien se compromete con la verdad, lo que hace es dialogar con la gente, preguntar, investigar juntos, tratar de desmenuzar cómo lo ve el uno, cómo lo ve el otro, para ir buscando elementos en común. Y ahí está el logos. El logos, cuanto más profundizamos en él, más común es. Heráclito usaba mucho esa palabra, el logos, algunos lo traducen como la razón común, el bien común, lo que todo el mundo puede llegar a asumir como verdad. Y eso tiene mala prensa hoy porque, bueno, vivimos en una especie de multiculturalismo acéfalo, donde solo hay verdades relativas, pero eso no es verdad. Y eso en nuestra esencia está, ¿no? El que hay verdades superiores a otras. Y cuando uno profundiza, llega a verdades que tocan la esencia del ser humano y ahí está la filosofía esencial, la que va a buscar ese tipo de aprendizaje, que es el que realmente nos nutre. No nos nutre aprender las capitales del mundo, puede nutrir el intelecto, pero no la esencia. La esencia se nutre investigando qué es el ser humano y qué no es el ser humano, qué nos hace más humanos y qué nos deshumaniza. Y ese tipo de investigación es el logos, lo que alumbra aquello que nos hace ser más humanos y lo que alumbra lo que no nos hace humanos. Discernir eso es muy importante para guiarnos en la vida. Necesitamos guía y para poder guiarnos necesitamos investigar el logos. De ahí esos diálogos. Vamos a ir a través del logos a ver qué nos enseña. Porque lo que hoy nos inquieta, nos preocupa, se lo planteaban los monjes medievales en el siglo XIII, se lo planteaban los estoicos antiguos en el año 1 antes de Cristo, y así perdiéndonos en la noche de los tiempos. O sea, el ser humano ha indagado en logos, lo hemos llamado de maneras diferentes, pero necesita verdad, necesita que haya verdad en su vida. No, esa frase del Evangelio, la verdad nos hace libres. Eso es verdad. La libertad per se no nos hace libres. El poder elegir, si uno no tiene criterio, no nos da la libertad. Si uno tiene una indagación en la verdad, puede elegir y ahí puede ejercer la libertad. Por eso, la verdad ontológicamente es primera, más profunda
que la libertad es una expresión de cuando hay verdad y para eso tiene que haber diálogos, que es lo que tú haces. Y Alejandro, volviendo a tu trayectoria profesional, ¿cómo llegaste a trabajar a través del acompañamiento filosófico? Después de estudiar esta carrera y dejarte las finanzas a un lado, que supongo que para tu día a día las finanzas irían bien. Tampoco. Yo he tenido muchos problemas personales, existenciales, y obviamente pues la carrera empresarial no me nutría de eso. Y a mí me ha acuciado mucho la sed de saber, la sed de comprender la existencia humana. Y cuando terminé la carrera de filosofía, yo podría saber cualquier cosa menos eso. Entonces, eso provocó en mí problemas serios, bueno, no serios, pero sí atisbos depresivos, atisbos de disfuncionalidad. Y eso cada vez era más difícil de ocultar. Digamos que esa bola de nieve cada vez se va haciendo más grande y llega un momento en que sale, cuando menos te lo esperas, a mí me dio un pequeño ataque de ansiedad y claro, tuve que investigar en otros campos porque lo que yo había estudiado no me servía para nada, no me daba respuestas. Entonces fui pues, a India, como van muchos, no a la India geográfica, sino a la India simbólica, a investigar pues, a los autores, ¿no? Krishnamurti y estos autores. Fui a la meditación, fui también al chamanismo, estuve en México también explorando mucho esa vía. Y luego descubro que en nuestra propia tradición hay respuestas. Y ahí es cuando digo, wow, pero si esto está aquí en casa y no lo había yo descubierto. Entonces, ya digamos, el detonante fue leyendo un libro que se llama La sabiduría recobrada, de Mónica Caballé, que fue la que realmente me introdujo en el mundo del acompañamiento filosófico. Ella es la pionera en esta especialidad en España, lleva como 25 años haciendo consulta, dando talleres, y me formé con ella porque, bueno, una cosa es leer así un poco a salto de mata a los autores y otra cosa es ya tener una estructura, una guía, una brújula, y ella me dio esa estructura, esa brújula, para acompañar procesos de autoconocimiento. O sea, es romper un poco la idea de la enfermedad mental, ¿no? Y esa vergüenza, ¿no? De tomar pastillas, ir al psicólogo, a ver qué me dice que tengo, qué diagnóstico me pone, qué tratamiento me pide. Y eso es muy reciente, eso no tiene más de 100 años, esa manera de entender los problemas. Si uno va 100 años más atrás, lo que se encuentra es que la psicología era una rama de la filosofía y la filosofía era una expresión de la sabiduría. Entonces, lo que había realmente era una invitación a conocerse a uno mismo. Bueno, pues eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? En las consultas, ayudar a que uno se conozca a sí mismo, se conozcan esos distintos niveles que los antiguos distinguían claramente, ¿no? Soma, psique y neuma, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, son los 3 niveles. Si uno no contempla esos 3 niveles, difícilmente se va a conocer a sí mismo. Y eso la psicología suele ocultarlo, psicología clínica. Porque si ignoramos la dimensión autotrascendente del ego, pues antes o después uno va a quedar atrapado en el deseo y el rechazo, en el ego, en el yo superficial, cada uno lo puede llamar como quiera, pero difícilmente va a tener un equilibrio mental. Entonces, bueno, pues al conocer ese enfoque, pues yo me enamoro de ese enfoque y digo, wow, esto es lo que yo quería, porque me sirve a mí, yo el primero soy el más necesitado de eso, y me ayuda a acompañar a otros a procesos de autoconocimiento
de cuestionar creencias, cuestionar concepciones de vida, escalas de valores, y eso es lo que realmente consiste un proceso terapéutico del alma, ¿no? Decía Epicuro, la filosofía es terapeia tes psiques. La filosofía es una terapia del alma. Para mí eso fue revelador y me enamoró porque es algo muy práctico. Lo puedes llevar a una cárcel, yo di talleres en la prisión de Campos del Río todas las semanas, lo puedes llevar a una consulta privada, lo puedes llevar al aula, lo puedes llevar a distintos contextos, porque en esos contextos hay seres humanos con problemas de autoconocimiento. Claro, puede haber trastornos de la personalidad, hay casos psiquiátricos, sí, pero la mayoría de nosotros no tiene trastornos psiquiátricos, tiene problemas existenciales. Y para eso la filosofía es un cuerpo de doctrinas muy fértil que ha dado muchas respuestas a los problemas del ser humano, que son siempre los mismos. No sé quién soy, no sé qué hago aquí, mi vida es insatisfactoria, aunque tengo de todo, no sé cuál es el propósito de la existencia. Esos son los problemas realmente perennes del ser humano. Y todas las épocas han dado respuestas a esos problemas. Desde el cristianismo, desde el estoicismo, desde distintos enfoques. Ahora el que predomina es el psicológico, psiquiátrico. Y el que ha triunfado sobre todo es el médico, ¿no? Es, bueno, pues respuestas que tienen que ver con modificar la bioquímica. Y eso, pues, habla de los tiempos que corren, ¿no? Eso es el triunfo del materialismo, el triunfo de la bioquímica, el triunfo del reducir problemas existenciales a cuestiones de sinapsis, de neuronas, de neurotransmisores, cuando de lo que se trata es de conocernos mejor, ¿no? Conocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Otra cosa es que muchos la callan. La callan con el trabajo, la callan con el alcohol, la callan con el ocio, pero esa pregunta está ahí, latente en todos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Estoy expresando a los demás quién soy realmente? Y ese es realmente el deber más importante que nos compete a todos nosotros. No es pagar impuestos y conducir por la derecha con el coche. ¿Cuál es nuestro deber? Esencial. Conocer quiénes somos. Y eso no como algo teórico que yo hago en mi casa, sino que eso es un trabajo de expresión, de manifestar mis luces más profundas. Nos da miedo expresar nuestra luz. Eso lo dice Marianne Williamson, una mujer, lo toma del curso de milagros, muy bonita reflexión. Nuestro mayor miedo es expresar nuestra propia luz. Bueno, pues eso hacía Sócrates y eso es lo que trato de acompañar con mi trabajo, a que podamos sacar nuestra luz, sacar, digamos, quiénes somos y cuáles son nuestras cualidades más esenciales. Y Alejandro, en tu trabajo trabajas físicamente en Murcia y alrededores, y también supongo que hoy en día con las tecnologías trabajará online. Por si alguien de las personas que esté viendo el vídeo dice, uy, parece que esto me resuena, voy a contactar con Alejandro. Sí, yo trabajo online, obviamente, en el mundo actual eso es ya inevitable, trabajar online, en consulta individual, también doy cursos. De hecho, ahora en noviembre empieza el curso de Filosofía Sapiencial con la Universidad del Terreno, que es online y, bueno, pues estés donde estés, puedes acceder al curso. Y luego tengo la consulta presencial aquí en Beniaján, donde vivo, y en Murcia, a 5 kilómetros de mi casa, también atiendo de manera presencial. Así que, bueno, pues combino las dos porque, bueno, pues ahora es verdad que las tecnologías permiten llegar
a personas que están en México, que están en Noruega, que están en Argentina, que están en todo el mundo. Y bueno, eso es verdad que es muy cómodo. La utilidad es prácticamente la misma, sea presencial, sea online, el trabajo es el mismo. No, es más bonito presencial porque es el gusto, ¿no?, de la proximidad, de esa intimidad. Pero los efectos del trabajo de autoindagación, el online, pues no tiene diferencia respecto a la presencialidad. Voy a poner el enlace de tu página. De todas formas, en los comentarios del vídeo también lo pondré por si alguien quiere contactar contigo para hacerte alguna consulta, para ver los cursos que vas a hacer ahora y apuntarse para investigar un poquito más, porque las personas que somos así curiosas vamos viendo, nos resuena algo y decimos, allá que vamos. Claro, en este curso que te comentaba, yo lo que hago es pues reunir los grandes temas que van saliendo en consulta, en los talleres, los grandes temas, ¿no? Los grandes temas son cómo aprender a ver nuestras propias creencias inconscientes, cómo aprender a cuestionarlas, cómo aprender a lidiar con emociones problemáticas, cómo aprender a estar en la presencia y no en un estado de inquietud permanente, cómo aprender a detectar cuáles son nuestras heridas del alma. El alma tiene heridas y todos tenemos alma, luego todos tenemos heridas que sanar. Cómo detectar vacíos, vacíos que pueden ser de amor, pueden ser de inteligencia, falta de criterio, de confianza. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuál es el lugar que ocupa la muerte en la existencia humana? ¿Cómo lidiar con problemas que tenemos con el otro, sean parejas, amigos? Bueno, pues los grandes temas, todos ellos están ahí pautados. Hacemos muchos ejercicios para que esto sea algo muy, muy vivencial, que te toque a ti personalmente, que no sea solamente una parte teórica. Y obviamente pues hay lecturas, hay una parte de enseñanza más formal que va combinando pues toda la parte más práctica que para eso están. Son ejercicios, meditaciones, visualizaciones, bueno, distintas maneras de ir tocando pues ese quiénes somos, ¿no? Ese misterio que nos habita y que hay que trabajarlo para realmente vivirlo. Para eso están los ejercicios. Al final el curso pretende ser herramientas prácticas para el día a día y darnos un poco de claridad y sobre todo cuando tienes esa claridad y esa respuesta, como que estás más tranquilo. Que esto no quiere decir que lo sepamos todo, ¿no? Porque cuanto más sé que no sé. Pero te da una tranquilidad tener ciertas respuestas que dices, bueno, Claro. ahora ya no lo sé todo, pero lo básico y lo importante para el ser humano lo tengo. Eso es, sí, lo básico es lo importante y es enraizarnos en quiénes somos, vivir en ese estado de serenidad y vivir con alegría. Fíjate que ahora veo mucho en redes sociales que, bueno, la felicidad no existe, la felicidad es un bulo, son instantes, pero tú vas a los antiguos y lo que nos dicen es que la felicidad es el efecto de una actitud diaria de compromiso con mis cualidades y dones, con mis virtudes. La arete, diría Aristóteles. Si yo entreno mis cualidades, mi capacidad de amar, mi criterio, mi energía, si la pongo todo ello en servicio de la sociedad, si movilizo lo mejor de mí, aunque se me haya muerto un familiar, aunque tenga algún problema económico, aunque esté pasando alguna área de mi vida, algún tipo de problemas, en el fondo hay una alegría, hay un gusto por vivir, hay un gozo. Y eso es un entrenamiento diario. No es algo pasajero que sucede cada 10 o 20 años, sino que es un entrenamiento diario
fruto del conocimiento de quiénes somos. Por eso es tan importante conocer quiénes somos, porque cuando nos conocemos, tenemos que movilizar nuestras cualidades y eso tiene como efecto alegría. Cuando uno hace lo que es llamado a hacer, sin buscar pues la fama o ser millonario, sino buscar ese llamado interno, el efecto, el resultado, por decir, es eudaimonía, diría Aristóteles. Una alegría, ¿no? Una alegría de existir. Un entusiasmo porque cada día empieces y digas, bueno, a ver hoy, ¿con qué me va a sorprender este día? De eso se trata, se trata de llegar a ese estado y vivirlo, vivir desde ahí. Y bueno, pues para eso están estas enseñanzas que son antiguas, pero son de enorme vigencia. Hay que saber entender qué nos decían y trasladarlo a un lenguaje actual para ver su utilidad, pero realmente la tiene. Hace unas semanas, dialogando con Artur, recuerdo que él me decía, no seré muy rico, pero para mí rico es ser, y hablaba de su huerto, de sus gallinas, o sea, yo me pongo en esa tesitura y digo, wow, tener un campo, saber lo que es verdaderamente importante en la vida. Yo también me sentiría si tuviera un campo con el huerto, la gallina, o sea, una persona súper, ya ves tú, que con lo básico para vivir y estar bien contigo mismo, al final no necesitamos nada más en esta sociedad que anda loca con el consumo, con Claro. el tíralo si ya no vale, no arregles las cosas, o sea, vivimos en una sociedad que nos va desviando de ese foco, que al final el foco es encontrarnos en ese equilibrio con nosotros mismos y con la naturaleza. Claro, ahora mismo está todo el foco puesto en el tener. Y los influencers esto lo explotan mucho, ¿no? Cómo tener Bitcoin, cómo tener monedas virtuales, cómo tener tu negocio. Está bien, pero ha de estar en equilibrio con el ser. El tener per se produce mucha infelicidad y bueno, hay películas que hablan mucho de eso. El tener tiene que estar en equilibrio con el ser. Y el ser habla de cualidades, no de cantidades. Habla de cómo yo vivo. Habla de cómo yo me relaciono. Cómo son mis amigos. Si me nutren, si no me nutren. ¿A qué dedico mi energía? Cómo yo me relaciono con mi familia, con mis hijos. Esa es la base. Es cualitativa, no es cuantitativa. Y entonces eso se ha de entrenar, pues primero viendo cómo nosotros nos relacionamos con todo eso. Esa es la base siempre. Si yo uso a la gente como instrumentos para mis propios intereses o para distraerme, o si busco amigos para ser mejor y que me hagan mejor y tener, bueno, conversaciones que me nutran, todo eso es un entrenamiento. No te lo da la escuela, lo tienes que entrenar tú en ir haciéndote cada vez más sensible a el tipo de relaciones que voy buscando, el tipo de actividades a las cuales yo dedico mi energía. Y claro, ahí te vas quitando también mucho lastre, te vas quitando mucho ruido, actividades superfluas, relaciones que no te nutren. Todo eso es como una poda que hago yo al jardín para que quede un jardín. Y eso es parte de esa indagación en la felicidad. Soltar lastre, soltar emociones que me pesan, soltar relaciones que no me nutren, soltar actividades que a lo mejor me dan dinero, pero me hacen profundamente infeliz. Todo eso es parte del proceso de desarrollo de la personalidad, de la maduración espiritual del ser humano. Y bueno, está al alcance de todos, pero requiere de un ingrediente muy básico que es el compromiso. Si estás dispuesto a hacer ese ejercicio o si prefieres seguir distraído, seguir autoengañándote, seguir, bueno, haciendo como que no va contigo la cosa, victimizándonos. Bueno, pues hay muchas maneras de huir de ese llamado que es a todo el mundo, que es, bueno, vivir plenamente en el sentido de que tu vida sea significativa y que
merezca el ser recordada, ser contada a otros. Oye, mira, pues he dedicado mi vida a esto y eso pues me honra, ¿no? Hay ahí una virtud. Es una palabra que hoy está muy mal entendida. Las virtudes se entienden como buenos modales, ¿no? Llegar puntual, hablar sin ofender, pero las virtudes, en un sentido clásico, son los poderes, capacidades y potenciales que está en todo ser humano. Hoy Bueno, en pues día sería como los dones y talentos, que dones y, parece que la palabra talento está mejor vista. dones y talentos, eso es. Pero puesto al servicio ¿de qué? ¿De tu narcisismo o de la sociedad? Puesto al servicio de tu cuenta corriente o de lo que tú quieres dejar una vez cuando ya no estés en este planeta. Eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? ¿Para quién trabajas? ¿Para tu ombligo o para tu siglo XXI? Aunque no lo veas concluir. Y ya ahí la perspectiva es más amplia y los retos son más amplios, ¿no? Ahí es cuando uno adquiere una mirada de ser humano adulto. Ya piensa en términos de humanidad. ¿Qué puedo yo aportar a la humanidad? Aunque sea algo pequeño, pero es lo que yo sé aportar a la humanidad. Y por pequeño que sea, uno ha de plantearse qué es y llevarlo a cabo, que es un reto en sí mismo. Esos son los retos que realmente valen la alegría hacer y son los retos en los que uno se autotrasciende. Digamos que va más allá de su yo personal y deja aflorar el yo transpersonal, ¿no? Algo mucho más abierto, más misterioso, algo que nos va sorprendiendo. ¡Wow! ¿Quién es este Alejandro? Pero si este Alejandro no se había formado para esto, pero bueno, uno se trasciende a sí mismo. Y de eso en las redes sociales hay poco. Hay mucho de logra tus metas, ¿no? Tu imagen personal, tu imagen de marca, cómo influir en otros, pero cómo trascenderse a sí mismo. Primero hay que conocer cómo es el personaje que nos atrapa y nos limita para ir saliendo de él y bueno, eso tiene que ver ya con un yo transpersonal, ¿no? Un yo que no sale de la mente racional, sino que es fruto de un diálogo con la vida. De nuevo, el diálogo es el diálogo más bonito que hay que mantener con la vida, con mayúsculas. La vida se puede escribir con minúsculas y con mayúsculas. Cuando yo la escribo con mayúsculas y dialogo con ella, la vida nos va interpelando, nos va diciendo, oye Alejandro, esto todavía está pendiente. Oye Alejandro, ¿has mirado este vacío? Oye Alejandro, ¿has visto que aquí te estás engañando? Ese diálogo, pues es el filosófico, ¿no? Ahí es donde están los temas que tenemos que, digamos, responder. Responder a esas preguntas, a esos desafíos que la vida a veces es por las malas. Primero lo plantea por las buenas. Si no la escuchamos, pueden venir accidentes, pueden venir tragedias, pueden venir, yo lo llamo acorralamiento existencial, la vida nos va acorralando para que si no es de una manera, sea de otra, veamos cuáles son nuestros deberes pendientes. Son deberes que tienen que ver con nuestra esencia, con el ser y no tanto con el tener, no tanto con lo que mostramos afuera, sino con quiénes somos. Bueno, pues el curso está planteado para eso, ¿no? Para que veamos nuestra esencia, atendamos nuestra esencia y bueno, podamos desarrollar nuestro ser interno para luego manifestarlo afuera. Ese es el desarrollo. Hoy en día está muy en boga, ¿no? Países desarrollados, el desarrollo económico, pero se trata de un desarrollo de la conciencia. Es un desarrollo que va de dentro a fuera
y bueno, es legítimo el desarrollo, pero ha de empezar adentro, no afuera. Si solo está afuera, pues tenemos la realidad que tenemos. Pues un país desnortado, una sociedad sin raíces, una cultura que no conoce su historia, que no conoce la espiritualidad, no conoce la filosofía, no se conoce a sí misma y entonces es tremendamente vulnerable a influencias de todo tipo. Inteligencia artificial, anglicismos, bueno, pues préstamos extranjeros de otras culturas que parchean lo que ignoramos en nuestra propia cultura. Y de hecho, ese es el final del curso, es una revisión de la historia de la sabiduría en nuestra cultura occidental, para ver cómo se ha expresado en nuestra cultura y cómo se ha ido desdibujando cada vez más con la revolución tecnocientífica, con, bueno, las sociedades posmodernas actuales, cómo se ha desdibujado hasta el punto en el que hemos llegado hoy, en el que la verdad no importa, la verdad ha sido apropiada por los científicos o por la oficialidad científica, que no es lo mismo, y la verdad ha sido sustituida por una falsa noción de libertad que no nos nutre. Entonces, bueno, el curso termina en una reflexión sobre el presente. Primero nutramos nuestro ser y ya cuando hemos hecho ese recorrido interno, luego vamos al externo. Vamos a ver qué está pasando en nuestra sociedad, que hemos llegado a este estado de confusión en el que, pues, todo es relativo, la verdad no existe y hay una falta muy fuerte bueno, de autoridad en el sentido sano de la palabra. La autoridad es el conocimiento. Y si no reconocemos cuál es el conocimiento transformador, pues no tenemos guía. Bueno, pues más o menos. Alejandro, antes fuera de cámara hablábamos, por coincidencia hemos llegado y hemos visto que hay personas como nosotros que le toca ir abriendo camino, ¿no? Y esas personas que se dedican a abrir camino, aparte de llevarnos tortas, también por lo menos yo siento que hacemos eso que tú dices, ir dejando semillitas, plantando semillitas y luego vas viendo a las personas con el tiempo y vas diciendo, wow, por lo menos el trabajo que estoy haciendo y esta puesta al servicio, como tú has dicho, a los demás, va dando sus frutos, ¿no? Va impactando y es algo muy gratificante el ir plantando semillitas y removiendo conciencias también. Eso es, eso es. Si yo no lo tuve en su momento, que lo tengan otros, ¿no? Y a mí eso me da mucho placer también, ¿no? Bueno, yo no tuve la filosofía que ahora tengo, pues bueno, que la tengan otros y voy a darlo. Es pensar en términos de humanidad, ¿no? ¿Qué quiero yo para esta sociedad? Y ya cuando piensa en esos términos, pues uno ya se pone en una actitud de entrega, de servicio y a veces pues tiene que abrir camino y bueno, es un trabajo a veces solitario, pero cuando uno tiene claridad en lo que quiere dar, pues no tiene más remedio que darlo, ¿no? Darlo y empezar a labrar el camino que está por labrar. A veces pues toca eso y bueno, pues eso también es gratificante. Crear rutas nuevas, si no las hay, pues creémoslas. Sí, en vez de vivir desde la queja, vivir desde ahí, ¿no? Cuando vemos que algo no nos gusta o no funciona, pues vamos a ver otras posibilidades y abrir esa posibilidad a otros caminos y ponerlo en compartir con la gente para que vean que es posible otras cosas. Eso es, eso es. La queja es muy cómoda, pero no tiene recorrido. Y ya poner tú de tu parte requiere mover muchas energías internas. Y eso es muy desafiante para mucha gente, pero es lo que realmente nos nutre. Estar en una actitud de proactividad que va de dentro a fuera. No en esta hiperactividad que hay ahora de salgo del trabajo, voy al gimnasio, recojo al niño, las extraescolares, voy a casa. Eso no es actividad, eso es hiperactividad. La actividad es eso que nace de dentro, de esa escucha interna,
sale de un lugar que podríamos decir que es impersonal y aflora. Bien, pues eso es actividad y eso es dar. Pero lo que hoy tenemos es hiperactividad, una sociedad enloquecida. Anestesiada y despistada, como yo diría, ¿no? Vamos tratando de suplir huecos con las redes, con esto, con lo otro, en vez de pararse a reflexionar. Pero bueno, también hay gente que sí que lo hace y cada vez más, que se cuestiona todo el sistema y todo, y sobre todo desde hace unos 5 años a esta parte hay gente que está viendo otras cosas y está buscando. Y bueno, para eso hemos creado este espacio consciente y estos diálogos para dar un poquito de claridad y un montón de herramientas que hay y que existen y no son nuevas, que llevan muchos años y siglos con nosotros y es bueno recordar todo eso. Pues yo te lo agradezco mucho porque hace falta estos espacios para parar, para examinar, para, bueno, ver con ojos nuevos las cosas, para salir un poco de esa locura en la que nos metemos y para eso hace falta diálogos, ¿no? Diálogos que sean un poquito así sosegados y permitan un poco de profundidad. Pues muchas gracias, Alejandro, por estar esta tarde aquí con Gracias. nosotros. Si quieres hacer alguna reflexión para dar conclusión al diálogo, algún aporte para las personas que nos ven o las que posteriormente nos vean. Bueno, que parar es muy bueno. Este ejercicio que hemos hecho, parar y permitirnos libremente indagar, es un ejercicio muy necesario, que aprendamos a darnos tiempo, porque somos la persona con la que más tiempo pasamos en la vida. Y entonces que esa compañía sea grata. La filosofía, dice Platón, es el diálogo del alma consigo misma. Bueno, pues aprende a escucharte qué te demanda tu ser, porque seguro que a todos nos pone deberes y nos va demandando cositas y para eso pues se requiere parar y escuchar. Si además quieres hacer esto de una manera más estructurada y profunda, pues para eso está el curso de Filosofía Sapiencial en la Universidad del Terreno, ahí lo podéis buscar y con mucho gusto pues os espero en el 12 de noviembre, que es el día que empezamos. Pues dar las gracias a las personas que nos han acompañado hasta aquí, a las que habéis visto el vídeo, invitaros a suscribiros si ya no lo habéis hecho a nuestro canal, a dejarnos algún comentario y sobre qué temas queréis que tratemos, qué entrevistas os gustaría ver. Yo estoy abierta tanto en comentarios de los vídeos como de manera personal y supongo que Alejandro también está abierto a que le escribáis o le consultéis, por eso en Por comentarios voy a supuesto, dejar cómo contactar con él. Y daros las gracias por acompañarnos y la acogida que estamos teniendo. A mí me motiva mucho a seguir conversando con personas, tratando de buscar y encontrar herramientas, que hay un montón y un montón de personas como Alejandro que están dispuestas a ponerse delante de la cámara y a compartir su herramienta y su sabiduría, que no viene más de la experiencia, como él bien ha dicho. No se puede tener sabiduría si no tenemos experiencia, porque el conocimiento, bueno, sirve, pero la experiencia nos da esa sabiduría, ¿no? Y a donde te ha llevado a ti, Alejandro, tu vida, aprender esa filosofía y luego a integrarla y ahora poder compartirla y darla como una herramienta a las personas que están buscando. Eso es. Pues muchas gracias a ti también, Natalia, por el programa y por haberme invitado a compartir este rato tan bueno que hemos pasado. Pues un abrazo muy grande y un besito. Un Agur. abrazo. Hasta Adiós. luego. Hasta pronto.